en esta vida renacida, mi hermana mayor decidió cambiar de prometido conmigo sin dudarlo. Ella dijo: el príncipe budista del círculo de la capital te lo dejo a ti, yo me caso con el heredero del círculo. En la vida pasada, mi hermana se casó con el frío príncipe budista, pero nunca imaginó que éste tenía una naturaleza enfermiza. Incapaz de soportarlo, terminó siendo infiel. Al final, ambos aparecieron en las noticias policiales, muertos en un trágico final. Mientras tanto, yo frecuentaba los círculos más exclusivos, envidiada por todos gracias al poder del heredero. Al ver su sonrisa despreocupada y audaz, respiré aliviada. Un amor sano es importante, pero un amor tóxico es simplemente fascinante. 1. Había renacido, justo en el día en que mi hermana y yo nos comprometimos. En mi vida anterior, mi madre, al considerar mi personalidad tímida y callada, me había emparejado con el heredero del círculo de la capital, esperando que eso cambiara mi carácter. A mi hermana, vivaz y extrovertida, la casó con el frío príncipe budista, con la esperanza de derretir ese bloque de hielo. Pero nunca imaginó que el heredero, aunque aparentemente encantador, era un mujeriego que me llevó a la locura con sus máscaras, hasta que salté de un edificio. Ahora, al ver a Diego Sánchez sentado en el sofá del salón, con su traje rojo oscuro como un pavo real en celo, le dije a mi madre sin dudar: Madre, quiero casarme con Adrián Mendoza. Adrián volvió su mirada hacia mí, y con solo una mirada, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Había sido traído recientemente por la familia Mendoza desde un templo budista en las montañas. Su cabeza apenas mostraba un rastro de cabello, y sus facciones afiladas, junto con el rosario que siempre llevaba, lo hacían parecer aterrador. Mi madre, al verlo, negó con la cabeza instintivamente. No. Al ver que no cedía, agarré la manga de mi hermana. Hermana, de verdad me gusta Adrián. Déjame casarme con él. Mi hermana, radiante y ambiciosa, siempre había soñado con heredar el negocio familiar y expandirlo. Aunque no le importaba este matrimonio arreglado, nunca imaginó que Adrián sería tan obsesivo y controlador. En mi vida pasada, cuando morí, ella y Adrián se apuñalaron mutuamente hasta la muerte, terminando en los titulares de Crónica Roja. Y ahora, juré en silencio. Esta vez no permitiré que mi hermana se case con Adrián. Ella me miró con curiosidad. ¿De verdad te gusta Adrián? Recordando los rumores sobre él, afirmé con seguridad. Nos conocimos antes, en el Templo de la Gran Misericordia. Su expresión cambió de golpe. ¿Qué? ¿Fuiste tú? Se decía que Adrián tenía un amor de juventud, alguien que conoció cuando aún era un monje. Fue por ese amor que, aunque nunca amó a mi hermana, su obsesión la llevó a un final trágico. Finalmente, tras mi insistencia, mi hermana accedió a cambiar de prometido conmigo, aunque me miró con extrañeza. Esta vez, el príncipe budista es tuyo. Yo me quedo con el heredero. Mientras me sorprendía por la ambición en sus ojos, tropecé directamente con Adrián. O más bien, él había esperado ahí, evitando al resto de la familia. No sabía cuánto había escuchado, ni si había oído mi mentira sobre ser su amor perdido. Sus ojos oscuros se clavaron en mí, como los de una bestia al acecho. Por primera vez, entendí por qué mi madre no quería que me casara con él. Intenté retroceder, pero él me agarró de la mano, acercándome a él. Me elegiste a mí, Laura. No te arrepientas. 2. La boda de mi hermana con Diego Sánchez se acercaba. La familia necesitaba desesperadamente la inversión de los Sánchez debido a problemas financieros. En la ceremonia, mi hermana, con su vestido blanco, dejó a Diego boquiabierto. Conocía esa mirada suya, la misma que ponía cada vez que veía a una mujer hermosa. Por un momento, dudé si había hecho bien en cambiar de prometido. Laura, ¿de verdad amas a Adrián? Incluso en su boda, mi hermana seguía preocupada por mí. Pero yo también lo estaba por ella y Diego. Recordaba la mirada de preocupación de mi madre, las burlas de Diego y la intensidad con la que Adrián me observaba, como si pudiera devorarme en cualquier momento. Sí. Respondí, tragando saliva. Me enamoré de él desde el primer momento. ¿Qué en esta vida Adrián intentará apuñalar a mi hermana? Ni en sus sueños más locos. Al salir de la habitación del hotel, encontré a Adrián esperándome en la puerta. No me sorprendió. Desde nuestro compromiso, él siempre estaba cerca, no por amor, sino por su necesidad de control. ¿Por qué solo estamos comprometidos y no casados? Preguntó de repente. Diego, hábil como siempre, había convencido a mis padres de acelerar su boda con mi hermana. En cambio, mi matrimonio con Adrián seguía en el limbo.
Antes de la boda, busqué a mi hermana a escondidas. Nos abrazamos como en los días de tormenta, cuando éramos niñas. Diego no es buena persona. ¿Estás segura de querer casarte con él? Ninguno de los dos lo es, respondió, pero al menos Diego es normal. Luego, acariciando mi pelo, susurró. Espérame, Laura. Cuando sea más fuerte, te ayudaré a escapar de este compromiso. Adrián no es para ti. En la oscuridad, sus ojos brillaban con ambición. No era buena mintiendo, y ella lo sabía. El amor de Adrián ya está muerto. No eras tú. Era algo de nuestra vida pasada. Mi hermana también había renacido. Como ella dijo, Adrián no era para mí. Yo era callada y reservada, él, frío y peligroso. El plan de mi hermana era usar a Diego para fortalecer a nuestra familia, hasta que ya no necesitáramos matrimonios arreglados. Pero no podía decírselo a Adrián. ¿No empieza pronto la boda? Vamos, dije, evasiva. De repente, Adrián me giró y me empujó contra la pared. Su respiración era cálida, pero no había romanticismo en su mirada. ¿Tu familia solo me usa para estabilizarse, y luego me descartará? Su mano larga rodeó mi cuello, haciéndome estremecer. Laura, ni muerto te dejaré ir. 3. En la boda, mi hermana, con su traje tradicional, brillaba con luz propia. Manejaba a los invitados con gracia, mientras Diego la observaba con una mirada cada vez más fría. Recordé mi vida pasada, cuando fui yo quien se casó con él. Las interminables fiestas, las sonrisas falsas y las miradas inquisitivas me ahogaron hasta que salté al vacío. Laura. La voz fría de Adrián me sacó de mis recuerdos. Soy tu prometido. Ni siquiera al distraerte puedes mirar a otros. Al enfocar mi vista, vi la mirada burlona de Diego. Adrián estaba furioso. Diego se encontraba en medio de un grupo de chicas, con una actitud que claramente decía no me molesten, irradiando una energía que hizo que todas a su alrededor se apartaran. Alto y con casi 1,90 m de estatura, alcanzó el ramo de flores sin esfuerzo. En ese instante, su hermana mayor, al darse la vuelta, perdió por completo el control de su expresión. Incluso Antonio, quien siempre mantenía la compostura, mostró una cara de incredulidad. El salón quedó en silencio. Nadie esperaba que Diego, conocido como el santo de los círculos sociales de la capital y cabeza de la familia Sánchez, participara en algo tan mundano. Bajo la mirada de todos, Diego se dirigió hacia mí. Unos segundos después, el salón estalló en aplausos. Justo cuando comenzaba a sentirme incómoda bajo tantas miradas, Diego bajó la vista hacia el ramo y, de pronto, sonrió. Seguí su mirada. Las azaleas lucían vibrantes, sin nada fuera de lo normal. ¿Sabes cuál es el significado de las azaleas? Alcé la vista y me encontré con sus ojos profundos como remolinos marinos. Retrocedí asustada, pero él me tomó de la mano y dejó un beso en mi dorso. Las azaleas significan siempre seré tuyo. Desde aquel día, hasta mi madre, quien siempre había sido escéptica, comenzó a sondear mi opinión sobre casarme con Diego. Pero cada uno de sus intentos fue bloqueado por mi hermana mayor. Incluso, para evitar que me preocupara, ella me regaló una entrada para una obra de teatro. La obra de hoy era la balada del amor eterno, que narraba la historia de amor entre el emperador Swanson de Tang y su concubina Jan. Sentada en silencio entre el público, observé cómo, bajo una luna difusa y una llovizna suave, Jan Guifei se alejaba flotando. Hasta que una cinta de seda azul se deslizó por el aire, y el emperador Swanson corrió tambaleándose hacia ella. Pero no logró alcanzarla. Tan cerca, y sin embargo, tan lejos. A un paso del final feliz, pero destinado a la tragedia. La obra me dejó sin aliento. Mi mirada se posó en la actriz que interpretaba a Jan Guifei, etérea como una diosa bajo la luna. Incluso después del final, aunque empapada y algo desaliñada, sus ojos brillaban con una pasión que delataba su amor por el escenario. Mi hermana me había organizado un encuentro con los actores, y pronto me encontraron tomándome fotos con los protagonistas. Observé disimuladamente a la actriz que interpretaba a Jan Guifei. Ella también me miraba. Si te interesa, podrías probar, me dijo con un guiño. Tengo buen ojo para esto. No me equivoco. Este escenario es para ti. Después de las fotos, el personal me apuró para dar paso a los demás. Las palabras de la chica resonaron en mi mente, haciendo que me detuviera al salir. Me quedé parada en ese escenario, mirando las decenas de butacas vacías. Solo imaginar que estarían llenas me provocó una ligera tensión. De pronto, mi mirada se clavó en un punto.
En el centro de las últimas filas, un hombre que había estado durmiendo se quitó el sombrero, revelando su característico cabello corto. Diego parecía recién despertado, pero eso no mitigaba su aura intimidante. Escaneó el escenario con frialdad hasta que nuestros ojos se encontraron. Abrió la boca y, lentamente, formó unas palabras. En mi vida anterior, había aprendido a leer los labios durante un proyecto de voluntariado. Así que estaba segura de lo que dijo. Te encontré de nuevo. Mi curiosidad por la obra se desvaneció ante la abrumadora presencia de Diego. Fruncí el ceño y salí rápidamente del teatro. Afuera, Diego ya me esperaba, apoyado contra su Maybach. Antes de que pudiera hablar, dio un paso hacia mí y me tomó la cara entre sus manos, mirándome fijamente como si pudiera quemarme con la intensidad de su mirada. Isabella, me has hechizado. Lo dijo con tal convicción que parecía creer que yo era alguna bruja capaz de manipularlo a su antojo. Le aparté la mano. ¿En qué mundo vives? Soñé contigo. ¿Qué? Lo miré incrédula, sorprendida al ver que incluso sus ojos, usualmente impasibles, reflejaban duda. ¿Qué soñaste? De pronto, me empujó contra el coche, inclinándose hasta que nuestras frentes se tocaron. Soñé que te besaba. Así. 4. Al final, Diego tenía demasiado orgullo como para besarme frente al teatro. Pero aunque él tuviera decoro, los paparazzi no. Al día siguiente, las noticias sensacionalistas sobre nuestro apasionado beso frente al teatro ocupaban los titulares. Sin ganas de lidiar con los chismes en casa, me refugié en la de mi hermana. Apenas llegué al recibidor, escuché una fuerte discusión seguida del sonido de un vaso rompiéndose. Laura, ¿es que no tienes corazón? Era la primera vez que escuchaba a Antonio perder el control de esa manera, y me quedé paralizada unos minutos. La voz fría de mi hermana respondió. Es solo un matrimonio de conveniencia, Antonio. ¿A qué viene este drama? La frase me resultó terriblemente familiar. En mi vida pasada, cuando el título de señora de los Sánchez me agobiaba hasta el punto de pedir el divorcio, Antonio pensó que actuaba por celos. Esta vez, los roles se habían invertido. Perdón, ¿interrumpo? Me sorprendió que hubiera alguien más en esa conversación. Curiosa, eché un vistazo y solo alcancé a ver una bata holgada y el contorno de unos abdominales marcados. ¿Señorita Isabella? Rápidamente le tapé la boca a la señora María y le hice señas de callar. Por suerte, los gritos de Antonio eran lo suficientemente fuertes como para cubrirnos. Vaya. ¿Ahora te atreves a traer hombres a casa, Laura? Por cómo se ve, seguro que ya. Al ver que el tema se volvía más delicado, me di la vuelta y me fui. Afuera, una llovizna ligera empezó a caer. Tomé el paraguas que me ofreció la señora María y, al salir del jardín, vi el Maybach con las luces intermitentes acercándose. Diego bajó la ventanilla, mostrando su perfil afilado. Sube. Al sentarme, noté cómo su mirada me recorría de arriba a abajo. Parecía interpretar mi expresión de shock como la de alguien desamparado. Y, al parecer, eso lo complacía enormemente. Alargó la mano y jugueteó con mi cabello. Volví a soñar contigo. No tenía interés en sus sueños, pero entonces dijo. Soñé que te casabas con Antonio. Se me erizó el vello. Baja el aire acondicionado, le ordenó al conductor antes de levantar la división y cubrirme con su saco. Se inclinó hacia mí, y cuando sus dedos rozaron mi piel, me estremecí. ¿Miedo? Mientras no me traiciones, susurró al tiempo que jugaba con mi arete, no te haré daño. Le agarré la mano, preguntando con cautela. ¿Qué más soñaste? Pero no respondió. Apartóla a mí. Él levantó la mano y me agarró del cuello con fuerza. Dime. ¿Por qué me traicionaste? ¿Por qué te casaste con Adrián Castillo? Cada palabra suya me helaba la sangre. Justo cuando me preparaba para lo peor, Diego Sánchez de repente soltó mi cuello y acarició con ternura las marcas que había dejado. Dime que siempre me amarás. Tuve ganas de reír. Siempre amar era una palabra demasiado idealista, y quien la creyera era un ingenuo. No podía creer que esas palabras salieran de la boca de Diego. Quizás fue porque me había estrangulado con demasiada fuerza, pero me sentía mareada, como si hubiera regresado a ese atardecer humillante de mi vida pasada. En mi vida anterior, Adrián Castillo y yo habíamos sido una pareja aparentemente feliz. Al principio, Adrián no era tan descarado como para llevar a otras mujeres a casa o permitir que me las encontrara. Así que yo hacía la vista gorda. Pero el frágil equilibrio entre nosotros se rompió cuando cometí adulterio, y fui descubierta en pleno acto por el propio Adrián.
Él investigó quién era ese amante, pero cuando desperté, apenas recordaba nada de lo sucedido. Solo que cuando Adrián me encontró, mi ropa estaba desordenada. Desde entonces, Adrián dejó de preocuparse por mi dignidad o por la reputación de la familia. Sus infidelidades públicas se convirtieron en su sello personal. Esos recuerdos inundaron mi mente, especialmente los fragmentos borrosos de aquel día. Por un momento, sentí como si hubiera regresado a ese instante. Dime que siempre me amarás. Abrí los ojos de golpe. Mi blusa estaba abierta, y un dolor agudo recorría mi clavícula, donde un clavel rojo florecía, vívido y realista. Con lágrimas en los ojos, me vestí mientras la nariz me ardía. La luna ya asomaba entre los árboles. Al mirar el cielo, de repente caí en la cuenta de algo. ¿Qué clase de amante podría esconderse del todopoderoso Adrián Castillo? ¿A quién le gustaba estrangular a la gente por el cuello? La respuesta era obvia, y un escalofrío me recorrió el cuerpo. 6. Mientras planeaba mi huida, Diego pareció intuirlo y llamó a la puerta con voz ronca. Miré las cortinas y las sábanas que había arrancado para improvisar una cuerda y las escondí rápidamente antes de acercarme sigilosamente a la entrada. Fingí enojo. Ya obtuviste lo que querías. ¿Qué más vienes a hacer aquí? El silencio se prolongó afuera. Mi corazón latía cada vez más rápido, rogando que Diego se fuera. Tienes hinchazón. Te traje medicina. Al menos hablar era mejor que el silencio. Agarré una lámpara de mesa y la estrellé contra el marco de la puerta, gritando. ¡Lárgate! Dejaré la pomada aquí. Recuerda usarla. ¿No iba a derribar la puerta? Sonreí con frialdad. Parecía que, una vez satisfecho, incluso su temperamento se había calmado. Pegué el oído a la puerta y esperé casi 10 minutos hasta asegurarme de que se había ido. Entonces saqué rápidamente mi equipo de escape improvisado. La habitación estaba en el tercer piso, y las tiras de tela solo me alcanzarían hasta entre el primero y el segundo. Miré el clavel en mi clavícula y respiré hondo. En mi vida pasada, me había tirado desde el piso 15. ¿Qué era esto? Pero la realidad no coincidió con mis expectativas. Las tiras solo me llevaron hasta el segundo piso. Asomada a la ventana, vi a Diego discutiendo con mi hermana mayor en el jardín. Mi corazón se calmó. Mi hermana había venido. Había llegado con guardaespaldas, derribando la puerta sin miramientos y plantándose frente a Diego. Diego Sánchez, ¿dónde está mi hermana? Mi hermana golpeó la mesa con ambas manos. No finjas demencia. Las cámaras muestran que te la llevaste a las 5 o 6 de la tarde. Diego miró su reloj. Son solo las 9. ¿Qué crees que le hice? 3 horas dan para mucho. Mi hermana tomó una carpeta de su asistente. Si me devuelves a Martina, el proyecto de Oriental Real Estate es tuyo. Entendí de inmediato que mi hermana estaba humillando a Diego. El apodo de monje que le daban a Diego no era un halago, sino una burla. Una burla por ser el hijo ilegítimo de la familia Sánchez, enviado al monasterio por su temperamento violento y su conflicto con el heredero legítimo. Pero los años de meditación no habían calmado su ira. Solo le enseñaron a fingir. Cuando finalmente obtuvo poder, masacró a casi toda la familia Sánchez. Ahora, la familia estaba en ruinas, sin nadie que pudiera oponérsele. Diego era un hombre despiadado. Temía que mi hermana, al provocarlo así, se ganara su enemistad. Diego tomó la carpeta y asintió satisfecho. Tu oferta es generosa. Pero Martina y yo no somos tan fáciles de manipular. Mi hermana le arrojó té rojo a la cara. No creas que no sé lo que tramas. Gente como tú no sabe amar. Él te empapó la camisa de Diego, pero él detuvo al mayordomo que intentaba intervenir y miró fijamente a mi hermana. ¿Gente como yo? ¿Acaso me conoces? Se secó la cara con un pañuelo y soltó una bomba. Laura, tuve un sueño. En él, te casaste conmigo. Se acercó a ella y jugueteó con un mechón de su pelo. Lástima que te apuñalé hasta morir. Un silencio incómodo llenó la sala. Yo, desde la ventana, deseaba taladrarlo con la mirada. Mejor vuelve con tu príncipe heredero a jugar al gato y al ratón. Martina está segura aquí. Al menos, señaló su cuello, no tendrá que ver cosas que le hagan daño a los ojos. Al apartar el pelo de mi hermana, quedaron al descubierto marcas rojas en su cuello. Instintivamente, toqué el mío, donde aún sentía el agarre de Diego. No sabía quién tenía más razones para dañarse la vista. Mi hermana se fue, y yo me preparé para seguir descendiendo.
pero Diego de repente se acercó a la ventana y la abrió de golpe. Me quedé inmóvil, escondiéndome en la esquina. Solo escuché un suspiro suave. Miré hacia abajo y vi a Diego apoyado en el alféizar, con los brazos cruzados, mirando hacia arriba. ¿Quieres matarte? Antes de que pudiera reaccionar, saltó al borde de la ventana y me agarró con fuerza por la cintura. A esa altura, incluso podía ver a mi hermana esperando afuera. Diego se quedó en el borde, abrazándome por detrás mientras con la otra mano me levantaba la barbilla. Veo que a ambas les interesan mis sueños. Su aliento era como el de una serpiente venenosa, y cada palabra suya me helaba más el corazón. En el sueño, Laura se casó conmigo, pero no obedecía. Siempre se interponía. ¿Y por eso la mataste? Sí, elimino a cualquiera que se interponga. 7. Llegué al monasterio del Gran Dolor cuando tenía 8 años. Mi constitución física era débil y ningún medicamento parecía funcionar. Mi familia, influenciada por las palabras de un adivino, decidió enviarme al monasterio para recuperarme. Fue entonces cuando conocí a Adrián Fu. Él practicaba el ascetismo, llevando una vida de extrema austeridad. Sus pequeños hombros cargaban cubos de agua más grandes que él mismo, y en una edad en la que debería estar jugando, se veía obligado a golpear el mokugyo y recitar sutras. Aunque nuestras vidas en el monasterio del Gran Dolor eran completamente opuestas, de alguna manera, nuestros caminos se cruzaron. Para ser franca, yo veía a Adrián como un perro abandonado en las montañas, ignorado por todos. Y él, a su vez, me consideraba una tonta con un corazón demasiado blando. Era una relación basada en burlas mutuas, pero, irónicamente, esta tonta terminó enamorándose de ese perro. La noche en que Adrián fue abandonado en las montañas para que se las arreglara solo, movilicé a todos los miembros de la familia Wen que estaban a mi alrededor para buscarlo. Finalmente, lo rescatamos de una cueva oscura y húmeda. Parece que nadie en la familia Wen puede escapar de su naturaleza mercantil. Siempre buscando ganancias rápidas, convirtiendo todo en una transacción. Todos decían que yo era diferente al resto de los Wen, dócil, modesta, ingenua y fácil de engañar. Pero en el fondo, era exactamente igual que ellos. Así que, cuando encontré a Adrián, maltrecho y tirado en el suelo, pisé su pecho con mis zapatos llenos de barro. Escucha, te he salvado. A partir de ahora, solo me obedecerás a mí. Ahora, al recordarlo, no puedo evitar suspirar. ¡Qué inocente era! Usar a todos para encontrar a Adrián me valió un castigo de mi familia y, de paso, me gané la enemistad de los Fu. En lugar de exprimirle todo su valor, hasta lo premié. Quiero a Laura Won. Al escuchar la voz, me di la vuelta y vi un deportivo rojo chocar contra la parte trasera de un Cullinan. Mi hermana mayor y Adrián se enfrentaban. Rápidamente marqué el número de emergencia. 10 minutos después, la policía nos llevó a los tres a la comisaría para tomar declaración. Yo me senté en el medio, mi hermana a la derecha y Adrián a la izquierda. Te demandaré hasta dejarte en la ruina. Los abogados de la familia Fu son los mejores. Adelante, inténtalo. De repente, mi hermana se inclinó hacia el asiento delantero y señaló a Adrián. Oficial, ¿ha visto lo que pasó? Esto no fue un choque, fue un intento de asesinato. El policía al frente, exasperado, gruñó. Todos, cállense. Después de la declaración, alguien vino a pagar nuestra fianza. Fue Diego Guzmán. Con el rostro oscuro como el carbón, se sentó con los brazos cruzados. Vaya, los tres son toda una pieza. Directo a la cárcel. Mi hermana se frotó la nariz, incómoda. ¿Quién te pidió que vinieras? Diego estalló. ¿A quién más querías que viniera? ¿A ese amante? Laura Wen, abre los ojos. Yo soy el que tiene el certificado de matrimonio. Mientras discutían, Adrián se acercó sigilosamente y me llevó al coche. Los sueños no son de fiar. Laura, no puedes deshacerte de mí. A lo lejos, mi hermana notó el movimiento y se acercó, pero Diego la detuvo. Fruncí el ceño y miré a Adrián. Tú y Diego. Se recostó en el asiento. Cuñados. Hay que ayudarse mutuamente. Su mano rodeó mi cintura, y sus labios fríos rozaron mi oreja. Cada palabra goteaba desesperación, pero también una atracción fatal que te arrastraba al abismo. Laura, te obedeceré toda la vida. Content. Espera, también está esto. Abro el armario y saco un montón de fragmentos de un jarrón roto.
Diego me agarra la mano, la examina minuciosamente y luego dirige una mirada oscura hacia el camarero desmayado. Déjamelo a mí. Te prometo que hablará. Por supuesto, conozco los métodos de Diego, pero no soy ninguna santa. No tengo simpatía por quienes intentan lastimar a mi familia. Sin embargo, al verlo agachado recogiendo los pedazos del jarrón, de pronto pregunto, Diego, ¿por qué eres tan bueno conmigo? Ya te lo dije antes. Se limpia un polvo imaginario en su costoso traje y luego me toma la mano. Mis dedos rozan su cuello, y sus ojos, profundos y llenos de deseo, parecen perdidos en algún lugar. Laura, soy tu perro. Haría cualquier cosa por ti. En este momento, Diego es tan sumiso que resulta irreconocible comparado con el hombre que me estranguló y cuestionó furioso antes. No tengo ningún fetiche por estrangular a la gente, así que suelto su cuello de inmediato. Él baja la cabeza y frota su mejilla contra la mía, como un lobo domesticado. ¿Estás contenta así? Justo cuando me pregunto por qué está siendo tan dócil hoy, Diego murmura, Laura, volví a soñar. Mi corazón da un vuelco. Esta vez, moriste. Un escalofrío recorre mi espalda, pero fuerzo una sonrisa. ¿Cómo? Si estoy perfectamente bien aquí. Te vi saltar desde un edificio alto, cubierta de sangre. Al terminar, levanta la mirada hacia mí. Sus ojos están rojos, pero su sonrisa permanece. Aún así, puedo percibir la agitación que bulle bajo su aparente calma. Es obvio que Diego está luchando por contenerse. Trato de calmarlo. No pasará. Los sueños no son reales. Pero mi corazón se enfría cada vez más. Una idea inquietante surge en mi mente. ¿Acaso Diego también ha renacido? Antes de que pueda profundizar en esa idea, Diego rodea mi cintura con sus brazos. Se arrodilla, abrazándome, con los ojos llenos de pánico. Laura, cambiaré. Modificaré todo lo que no te guste. Alza la mirada, esperanzado. Así que, puedes prometerme que no morirás. Lo miro, esta vez sin ningún prejuicio. En ese instante, algo parece romper sus cadenas y emerger desde lo más profundo. 9. Después del banquete, Diego me lleva de vuelta a la mansión de los Sánchez. Ambos sabemos que nos espera una batalla inevitable. Al llegar, mi hermana está sentada a la izquierda y mi madre a la derecha. Los sirvientes han sido despedidos, y toda la casa está en un silencio ominoso. Mi padre no está en la mesa. Claro, en estas situaciones, siempre se esconde. Me siento junto a mi hermana, y al hacerlo, capto la mirada compleja de mi madre, tristeza, incredulidad y decepción. Laura, ven aquí. Miro a mi madre y luego a mi hermana, pero esta última me agarra la mano con firmeza. Laura no se va a ningún lado. Se queda aquí. Martina, ¿es así como le hablas a tu madre? ¿Y lo que hiciste hoy, acaso es lo que una madre debería hacer? Aunque mi hermana mantiene su tono frío, como en sus negociaciones, noto que su mano tiembla. ¿Quién podría aceptar que la traición que arruinó su reputación viniera de su propia madre? Tú le robaste el prometido a Laura. Algo en esa frase hace que mi madre se ponga de pie, señalando a mi hermana con furia. Fuiste tú. Tú destrozaste esta familia. Basta. La voz de mi padre resuena desde las escaleras, pero su intervención solo enfurece más a mi madre. Ella agarra una copa de vino y la lanza hacia él. No tienes derecho a callarme. Seguro no quieres que revele tus sucias mentiras. Antes de que mi padre pueda reaccionar, mi madre me jala hacia ella y apunta a mi hermana. Eres igual que tu madre, una cualquiera que se metió en mi matrimonio. Y ahora tú robas al prometido de mi hija. Basura, las dos. Intercambio una mirada con mi hermana, ambas igualmente impactadas. Pero si en esta vida mi madre arruinó a mi hermana por esto, ¿quién me traicionó a mí en la vida pasada? Aunque estoy digiriendo esta revelación, mantengo la calma. Mamá, si realmente me casara con Adrián como querías, ¿seguirías actuando así? Ella me agarra con fuerza. Laura, ¿entendiste al fin? Tienes que recuperar lo que es nuestro. No puedes dejar que Martina gane. Ya basta. Estás loca. Mi padre la arrastra hacia su habitación, pero sus gritos aún resuenan. Debes casarte con los López. No puedes perder contra Martina. Cuando se van, solo quedamos mi hermana y yo en la mesa. Ella se masajea las sienes. No te preocupes por mí. Ya sabía esto en mi vida pasada. ¿Por qué yo no lo sabía? Porque moriste.
Mamá se derrumbó después de tu muerte y lo confesó todo. Me mira con cautela y me acerca a su lado. Laura, sé que esto es mucho para ti. Pero, ¿realmente crees que todo se repitió igual por coincidencia? En ese momento, suena mi teléfono. La voz grave de Diego resuena al otro lado. Conseguí lo que necesitabas. Respondo con un leve pero él nota mi estado de ánimo. Laura, sal. No digo nada. Él baja la voz, casi suplicante. Laura, quiero verte. Te extraño. Su voz me suena distorsionada, como si estuviera lejos. El timbre de la puerta suena, y varios guardias entran arrastrando al amante de mi hermana, vestido solo con una bata. Adrián, aún con su traje llamativo, entra haciendo un gesto arrogante hacia mi hermana. Te lo dije, el que tiene recursos es el más confiable. Diego lo rebasa y se detiene frente a mí. Inclina su cabeza, mirando mis labios. Un hombre como él, siempre frío y distante como una flor inalcanzable. Pero cuando levanto la vista, me está mirando solo a mí. Esa flor inalcanzable, el santo de la alta sociedad, ha caído en mis manos. 10. Adrián no recibe el abrazo que esperaba de mi hermana. Con el ceño fruncido, agarra al amante y lo arroja al suelo sin miramientos. El tipo, ya asustado, empieza a llorar antes de que me acerque. Adrián cruza los brazos, orgulloso. Ya lo decía yo, ¿para qué buscar fuera si en casa está lo mejor? Observo al amante tembloroso y pregunto, ¿por qué tiembla tanto? Diego se inclina y susurra, Adrián se encargó de él. Yo solo obtuve lo que tú querías. Viendo la actitud de Adrián, una sospecha absurda surge en mí. Pero, ¿realmente puede cambiar un mujeriego? Mi hermana frunce el ceño, mirando con desprecio al amante que intenta abrazarle las piernas. Te daba 10.000 al mes. Sin embargo, con Diego Sánchez, su actitud era fría y distante, algo que el orgulloso Diego no podía aceptar. Diego, incapaz de soportar provocaciones, me hizo reaccionar. Le pellizqué discretamente la cintura a Adrián Martínez, intentando indicarle que no complicara las cosas. Pero, para mi sorpresa, él malinterpretó la señal. Cariño, Laura y Antonio aún nos están mirando. Podemos seguir en casa, murmuró Adrián. Antes de que pudiera responder, me encontré con la mirada resentida de Diego. Adrián, por su parte, se enderezó con orgullo, como diciendo, misión cumplida. Este absurdo incidente terminó involucrando a alguien inesperado, la abuela de la familia Sánchez. Diego no lo entendía. ¿Por qué mi abuela querría perjudicarte? Hacerte daño en esto sería igual a humillarme a mí, protestó. Laura lo miró con desdén. ¿Y qué vale tu orgullo? ¿Acaso es más importante que el poder en la familia Sánchez? Cuando regresamos a la mansión familiar, la abuela Sánchez ya nos esperaba. A pesar de su devoción budista, no llevaba consigo el aroma a incienso. Al verme, dijo, tú eras la elegida para ser mi nieta política. ¡Qué lástima! Mi corazón se apretó, pero Laura tomó mi mano y la acarició con suavidad. ¡Qué coincidencia! Porque ahora soy yo su nieta política, respondió con firmeza. La ira brilló en los ojos de la anciana, que apretó su rosario. ¿Así se habla a los mayores? ¡Qué falta de educación de la familia López! En un solo día, Laura había sido reprendida por 2 ancianos, usando casi las mismas palabras. La educación de los López no es su preocupación. Después de todo, en la familia Sánchez, como el árbol, tal el fruto, replicó Laura sin inmutarse. Diego abrió la boca para protestar, pero Adrián le tapó la cara con la mano. La abuela Sánchez me miró con desprecio. Bocazas insolente. Laura intentó hablar de nuevo, pero la detuve. Esta era mi batalla. Saqué un fajo de documentos de mi maletín. Todos estos años luchando por el poder, debe haber dejado huellas, ¿no? El apartamento de Ciudad Nueva en 2012, en 2016. Basta, gritó la anciana, su rostro oscurecido. Pensé que eras diferente. Qué error el mío. Usted saboteó la alianza entre los Sánchez y los López para mantener el control. Sabía que Diego, con su orgullo, jamás cedería. Pero mi hermana no es como yo. Ella no se queda callada. Entregué los documentos a Laura frente a la abuela. Los López tenían su propia líder, no necesitaban mi intervención. Vi cómo los ojos de Laura brillaban al revisar los papeles, llenos de ambición y deseo, deslumbrantes. Al salir de la mansión, Adrián me siguió. Me volví para mirarlo, para ver cómo me miraba él.
Quizás esperaba verme severa, liberada al fin del peso del pasado. O tal vez serena, como si el renacer me hubiese dado paz. Pero no fue así. Adrián rompió el silencio con una frase que destrozó todas mis suposiciones. Laura López, estás a punto de desmoronarte. En un instante, me lancé hacia él. El pasado no podía cambiarse, pero el futuro sí. Adrián, intentémoslo, susurré. Él me abrazó, inclinó su cabeza y me tomó el rostro entre sus manos. Laura, no tendrás a nadie más que a mí. Capítulo 11. Tras resolver el problema con los Sánchez, no supe cómo Laura se enfrentó a la abuela. Pero al final, no solo llegó la financiación pendiente, sino que la anciana fue enviada lejos. Se rumoreaba que había decidido retirarse al Templo de la Gran Misericordia, buscando iluminación. La verdad detrás del rumor, solo los interesados la sabían. Los López no solo superaron la crisis económica, sino que su valor en el mercado aumentó. En cuanto a mi madre, fue enviada a la casa familiar para descansar. La visitaba cada semana, pero ella seguía obsesionada con la idea de ver a Laura caer en desgracia. Mi padre fue marginado, y ahora Laura dirigía a los López. Esto retrasó indefinidamente mi compromiso con Adrián, pues ella no lo aprobaba. Pero algo en mí me decía que esperara. Adrián no me defraudaría. Durante mi primer mes en el teatro, Adrián me recogía puntualmente cada día. Casa. Una palabra llena de significado para ambos. Al principio, Adrián se ponía celoso al verme rodeada de gente. Ahora, esperaba pacientemente junto al coche, como un perro fiel. Adiós, Laura. Hasta pasado mañana. Me despedí de mis amigos y bajé corriendo las escaleras, donde Adrián me esperaba con los brazos abiertos. Enterró su barbilla en mi hombro, su cabello suave rozándome. Laura, comprometámonos. Me separé lentamente de su abrazo. Él me miró nervioso. Sí. Sus ojos brillaron al tomar mi mano. ¿Qué dijiste? Que sí. ¿Dónde está el anillo? Sacó un anillo de su bolsillo y se arrodilló, guiando mi mano hacia su rostro. ¿Qué clase de anillo es este? Es raro, pregunté. Él sonrió. Es nuestro anillo de compromiso. No es un anillo. Es un collar. Adrián puso mi mano en su cuello. El viento apartó su flequillo, revelando al niño que una vez fue. La satisfacción de recuperar lo perdido me llenó. Con lo que era mío, podía ser cruel y despiadada. Haz lo que quieras conmigo, Laura. Solo no me sueltes. Acaricié su rostro y sonreí. El feroz lobo salvaje había sido domesticado. Miré a Adrián, sumiso y devoto, y sentí lástima por él. ¿Por qué me lo pides ahora? Él me abrazó, radiante. Pensé que dirías que debías consultar a tus padres o a tu hermana. Pero no. Lo interrumpí con un beso. Al día siguiente, las fotos del beso frente al teatro fueron tendencia. En la mansión de Adrián, leía los artículos que elogiaban nuestra relación. ¿Fuiste tú? Adrián me trajo leche, arropó la manta a mi alrededor y se sentó a mi lado, asintiendo. 6 meses después, todo iba bien entre nosotros, pero Laura y Diego tenían problemas. En una fiesta para celebrar mi primer papel importante, la lluvia retrasó a Adrián. Fue entonces cuando me encontré con Diego, borracho y desaliñado. Nunca lo había visto así. Siempre había sido el príncipe arrogante del círculo social. Intenté ignorarlo, pero él, ebrio, era más astuto de lo esperado. Laura, no te vas. Me agarró la bolsa, obligándome a llamar a mi hermana bajo las miradas curiosas. Su teléfono estaba apagado. Habían discutido. Decidí esperar a Adrián para llevarnos a ambos. Deja de beber. El olor a alcohol era insoportable. Diego terminó su copa y se desplomó sobre la barra. Laura, ¿Adrián te trata bien? No es asunto tuyo. Dejé de hablar, paralizada. Diego solo me llamaba Laura o cuñada. Nunca Laurita. Ese nombre solo lo usaba el Diego de mi vida pasada. Ah. También había bebido un poco de alcohol, y en ese momento, el modo en que Diego Sánchez me llamaba me tenía emocionalmente inestable. Con un tono cortante, pregunté, ¿qué es exactamente lo que quieres decir? ¿Te arrepientes de haberme elegido? Una pregunta directa. Después de confirmar algo tan absurdo, en realidad me sentí aliviada. Solo me preguntaba por qué el cielo habría concedido tantas oportunidades de reencarnación. Lo siento. Diego Sánchez se disculpó conmigo.
El príncipe de la alta sociedad de la capital bajó su orgullosa cabeza y me miró con remordimiento. Martina, la vida pasada fue muy dura para ti, ¿verdad? La tragedia y la depresión de mi vida anterior se debieron en gran parte a mi propia mentalidad. Aunque a menudo me encontraba con las amantes que Diego no lograba ocultar, ¿acaso no añadieron un poco de color a mi vida monótona? Diego tenía buen gusto. Cuando esas chicas intentaban congraciarse conmigo con intenciones ocultas, eran los momentos en los que más cómoda me sentía. ¿Qué culpa tenían ellas? Mientras se esforzaran por mí, era suficiente. Todo eso es cosa del pasado. Ahora vivo bien. Diego me miró de arriba a abajo. A pesar de su estado lamentable y su confusión emocional, no podía evitar soltar alguna frase provocativa. Adrián Sánchez realmente te ha cuidado bien. Al menos mejor que yo. Estaba a punto de responder cuando escuché la voz fría de Adrián detrás de mí. Martina, ven aquí. Me giré y vi a Adrián mirándome con el rostro serio. Afuera llovía torrencialmente, y su traje aún tenía manchas de agua. Diego alzó una ceja, levantó su copa y brindó en un gesto desafiante hacia Adrián. Mi corazón latía con fuerza. Mi intuición me decía que entre estos dos había un secreto inconfesable. Pero Adrián me envolvió rápidamente en una manta y me sacó del bullicioso bar. Al apartar la manta, vi a Diego tirado en el suelo, pidiéndole al mesero que llamara a su hermana. Como si nada hubiera pasado. Me cubrí de nuevo y, al levantar la vista, me encontré con los ojos oscuros de Adrián. Si sigues mirándolo, no tendré problema en arruinarle esa cara. 12. Adrián estaba teniendo un episodio. La división en la parte trasera del auto se elevó lentamente mientras Adrián se secaba la lluvia con un pañuelo. Intenté sonreír y alcanzar el pañuelo, pero Adrián sacó uno de seda y comenzó a limpiarme las manos con meticulosidad. El aroma del ambientador que tanto me gustaba ahora parecía sofocante. Las gotas de lluvia golpeaban el cristal, y el ambiente dentro del auto era tenso. Justo cuando pensaba en cómo romper el hielo, Adrián habló. ¿Te arrepientes? La pregunta me dejó confundida, pero mi instinto me decía que no era algo bueno. ¿Arrepentirme de qué? Adrián miró las azaleas bordadas en el pañuelo y luego levantó la vista hacia mí, con una mirada tan intensa que parecía querer atravesarme. De haberme elegido a mí. Levantó la mano y me acarició el pelo con suavidad. Justo cuando comencé a relajarme, su sonrisa fría desapareció. De repente, me agarró del cuello y me empujó contra la puerta del auto. Sus ojos, fríos y obsesivos, no se apartaban de mí. Lo escuché todo, Martina. Todavía te gusta él, ¿verdad? No pude evitar reírme de furia. Adrián, ¿realmente tienes tan poca confianza en ti mismo? Pareció vacilar, pero se inclinó hacia mí, acariciando mis mejillas enrojecidas por su fuerza. En ese momento, su mirada estaba llena de una obsesión enfermiza. Pero te negaste a divorciarte por él, aceptaste compartirlo con otras mujeres, incluso te suicidaste. Y ahora que él sufre, corres como un perro a lamer sus heridas. No dejó que terminara. Le abofeteé. Recuperé el control, tiré de su corbata y le agarré la mandíbula con fuerza. ¿Estás más despierto ahora? Adrián, instintivamente, se frotó contra mi mano y bajó la cabeza, arrepentido. Lo siento, estoy teniendo un episodio. Los problemas psicológicos de Adrián, derivados de su infancia traumática, me preocupaban. Desde que estábamos juntos, Adrián había estado tomando medicamentos a escondidas, pero los efectos secundarios lo volvían paranoico y sensible, magnificando cada pequeño detalle. Esta no era la primera vez que discutíamos. Adrián luchaba diariamente contra los efectos secundarios, pero su amor se volvía cada vez más asfixiante. Suspiré. Veía como cada célula de su cuerpo anhelaba amor, pero al mismo tiempo oscilaba entre fingir normalidad y exponer sus heridas. Me preguntaba si estar con Adrián era lo correcto. No quería verlo sufrir por mí. Sin esta relación, con su poder y posición, no tendría que tomar esos medicamentos ni soportar esta angustia. Suavicé mi tono. Adrián, necesitamos un tiempo separados. Ambos debemos reflexionar sobre esta relación. La sonrisa de Adrián se congeló. La luz en sus ojos se apagó de golpe, reemplazada por la misma obstinación y ferocidad que había intentado contener. Martina, ¿sabes lo que estás diciendo? Su reacción no me sorprendió. Nunca me había faltado valor para enfrentarlo. Así que, incluso bajo su mirada devoradora, repetí. Adrián, necesitamos un tiempo separados. La comisura de sus labios se torció, y sus pestañas ocultaban una burla.
Se inclinó y susurró en mi oído. Martina, el juego ha terminado. Al final, Adrián y yo no nos separamos. Primero, porque no podía dejarlo ir. Segundo, porque Adrián no tenía vergüenza. Pero sus palabras seguían sin tener sentido para mí. ¿Qué juego había terminado? La duda persistió hasta una mañana, cuando le pasé un boleto durante el desayuno y su expresión cambió. En 3 días tengo una obra de teatro. ¿Te gustaría venir? Adrián miró el boleto y respondió con voz ronca. ¿Tienes que ir? Mi sonrisa se desvaneció. Es mi primera actuación. ¿Realmente no quieres ir? Me refiero a ti. Adrián levantó el rostro, acariciándolo con nostalgia. Luego, con manos temblorosas, me empujó contra el sofá. Obstinado, feroz, pero frágil. No irás. No entiendes. Solo de imaginarte siendo amable con alguien más, me vuelvo loco de celos. Intenté liberarme, pero él me inmovilizó. Estás loco. Solo digo una línea como una cortesana secundaria. 6 meses juntos me habían permitido entenderlo mejor. Sabía que su obsesión era real. Mi corazón se hundió. Este lunático estaba teniendo otro episodio. Adrián, mírame. Lo miré directamente, sin importarme si mis palabras lo herirían. Algunas heridas nunca sanan. Nuestros problemas no desaparecerían con el tiempo. Hablé con frialdad. No soy un juguete que puedas controlar. Tengo mi propia vida, mi carrera. Adrián, nunca. No te vayas. Le di una bofetada a Diego Sánchez. Al instante, apareció una marca roja en su mejilla. Sus ojos se enrojecieron, y esa ferocidad que había surgido de la lucha regresó a Diego después de medio año. En ese momento, entendí claramente que, incluso si Diego se había convertido en mi perro sumiso, seguía impregnado de los instintos salvajes de un can callejero. Fuiste tú quien me falló primero. Dijiste que no te irías. Nadie es indispensable para nadie. En medio de mi confusión, sentí que Diego deslizó algo en mi mano. Luego, sus dedos se cerraron alrededor de mi cuello otra vez. Di que me amarás siempre. Otra vez esa frase. Justo antes de desmayarme, miré los rasgos afilados de Diego y esbocé una sonrisa. Diego Sánchez. Eres patético. Cuando desperté, mi cuerpo había sido limpiado meticulosamente, sin rastro de incomodidad. Excepto por el grillete de oro que sujetaba mi tobillo. La habitación estaba desprovista de cualquier dispositivo de comunicación, y en la mesita de noche había leche tibia y tostadas. Agarré el vaso de leche y lo estrellé contra el suelo, escondiendo rápidamente un fragmento de vidrio. Poco después, Diego abrió la puerta al escuchar el ruido. La luz inundó la habitación oscura. Él de pie, yo arrodillada. En un instante, todo había cambiado. Diego se agachó para recoger los pedazos de vidrio y limpiar la leche derramada. Aproveché para acercarme rápidamente, con el fragmento de vidrio contra su garganta. Déjame salir. Él guardó silencio, luego soltó una risa burlona. Sus ojos recorrieron mi mano con una mirada calculadora. Laura, ya te lo dije. Ni muerto te dejaré ir. Incluso inclinó su cuello hacia adelante, desafiante. La sangre cayó sobre mi mano. Temblé violentamente y solté el vidrio. Diego pareció complacido por mi reacción. Agarró mi tobillo y me arrastró hacia él. Luego, me empujó contra el frío cristal de la ventana. En ese momento, era como un perro rabioso, usando métodos viles para doblegarme. Desde ese ángulo, podía ver al jardinero podando los arbustos y al chófer lavando el coche en el jardín. Aterrorizada, le clavé las uñas a Diego, intentando hacerle entender lo inapropiado de sus acciones. Pero él me agarró la barbilla, obligándome a girar la cabeza y besarlo. Hasta que Diego se fue de viaje. Suspiré aliviada. Examiné la cadena de oro, fácil de deformar, y repetí mi plan. Cuando salí tambaleándome de la mansión Sánchez, mi hermana mayor me esperaba en un deportivo. Al ver los moretones en mi piel, apretó los dientes. Ese maldito Diego Sánchez. Mientras me cambiaba de ropa, le recordé que mirara la carretera. Ella hizo un sonido de disgusto. Tiene nariz de perro. Apenas cruzamos el puente, vi en el retrovisor un Koenigsegg persiguiéndonos. ¿Nos alcanzará? ¿Soñará con atraparme? Pisó el acelerador, y el deportivo rugió. De pronto, un llamativo auto amarillo neón se interpuso, bloqueando al Koenigsegg de Diego.
El conductor del auto amarillo bajó la ventana, mostrando una sonrisa arrogante tras sus gafas de sol. Javier Márquez me lanzó un silbido. Cuñadita, mira qué tal lo hago. Mi hermana, avergonzada, subió la ventana. No te preocupes. Javier es un as al volante. En el retrovisor, el Koenigsegg quedó atrapado tras el auto neón. Respiré aliviada. El Deportivo Rojo se detuvo frente al teatro. Mi hermana sacó un boleto y lo agitó. Buena suerte en la función. No me decepciones. Javier, apoyado en el auto, me guiñó un ojo. Entra, no mires atrás. Ajusté mi vestido y corrí hacia la entrada. Sabía que detrás de esa puerta me esperaba una nueva vida. Tras la función, mi hermana me recibió con flores en la salida trasera. Javier, con ojeras, se quejaba exageradamente. Miré a mi alrededor y pregunté en voz baja. ¿Y él? Te está preguntando. Mi hermana le dio un golpe a Javier, quien, sorprendentemente, pareció disfrutarlo. Al ver su dinámica, no pude evitar reír. Al fin y al cabo, alguien podía domar al arrogante Javier Márquez. Después de detenerlo, le solté un discurso y lo regañé. Seguro volvió con el rabo entre las piernas. No. Un hombre como Diego jamás se rendiría por las palabras de Javier. Al notar mi expresión, mi hermana interrogó a Javier. ¿Qué le dijiste exactamente? Nada grave. Solo le pregunté si quería llevarte a la muerte. Un escalofrío me recorrió. Recordé el día en que Diego se arrodilló, rogándome que viviera. Él lo sabía. Lo sabía todo. Agarré la mano de mi hermana. Él sabe. Lo sabe todo. Ella entendió al instante. ¿Qué quieres hacer? Tomé su auto y conduje a toda velocidad hacia la mansión Sánchez. Señorita Laura, regresó sola. ¿El señor Sánchez no está con usted? Después de responder al mayordomo, llamé a mi hermana. Ella y Javier estaban revisando las cámaras de seguridad. Laura, cálmate. Piensa, ¿a dónde iría Diego? La interrumpí, mirando hacia el rascacielos más alto de la ciudad. El mismo desde el que me había arrojado en mi vida pasada. Creo que sé dónde está. Estacioné el auto y entré corriendo al edificio. Mi hermana y Javier detuvieron a los guardias y recepcionistas. Presioné el botón del piso 15, viendo cómo el ascensor subía. El piso 15 era una cafetería sin terminar, con una terraza al aire libre. Ahí estaba Diego. El viento agitaba su ropa. Parecía un pájaro a punto de caer al vacío. En ese momento, comprendí su frase, vive bien. No soportaría verlo caer. Tenía que detenerlo. ¿La función salió bien? Asentí, acercándome lentamente. Lo siento. Me quedé paralizada. Nunca imaginé escuchar esas palabras de Diego. Él estaba al borde, sereno, como si no le importara que un paso más significara la muerte. ¿Te duele? Miró hacia el vacío, con los hombros caídos y los ojos enrojecidos. Laura, lo recuerdo todo. Intenté acercarme. Baja primero. Yo te destruí. Te casaste con Javier, tenías éxito, y yo te arruiné. Si no fuera por mí, él no se habría rendido, y no habrías caído en la depresión. Su voz se quebró, el rostro enrojecido por la emoción. Laura, moriría por ti. En ese momento, llegaron mi hermana, Javier y un psicólogo. Señor Sánchez, cálmese. Es su terapeuta. Déjelo en manos profesionales. Mi hermana intentó consolarme, pero yo solo lloré y negué con la cabeza. No querrá un psiquiatra. Casi me desplomo, hermana, él recordó todo, no puedo ocultarlo más. Siempre supe que a Sánchez le gustaba. Pero él era el marido de mi hermana en su vida anterior. No podía imaginar el gran golpe que algo tan secreto y poco ético tendría sobre las acciones de las 3 empresas, y la noticia explosiva que sería para mi hermana. Guardaré este secreto en mi corazón para siempre. No fue hasta que se expuso la casa donde Sánchez recogió mis pertenencias que mi hermana sintió asco por sus intenciones y quiso destruirlo todo. Finalmente, Sánchez y su hermana murieron juntas en la casa. Este amor es deforme y pesado, pero yo lo he traído sobre mí. Elegí pararme frente a Sánchez y decirle las palabras que él siempre había soñado decir. Sánchez, siempre te amaré. Sánchez parpadeó, temblando los labios, y volvió a preguntar. ¿Qué dijiste? Miré fijamente a los ojos de Sánchez, que habían sido rejuvenecidos por mis palabras, por un momento, y repetí,
Siempre te amaré. Nunca falta el amor en este mundo. Incluso si eres un perro callejero, todavía habrá gente que sienta lástima por ti. Mientras brille el sol y los cachorros muevan la cola, siempre amaré a Sánchez.